Vamos a Mateo capítulo 8. El Señor nos ha dado una palabra para su pueblo y vamos a compartirla confiando en Él. Creemos que la oración ha sido escuchada, nuestras ofrendas han sido recibidas en su presencia y ahora preparamos el corazón y el oído para recibir la palabra del Señor. Mateo capítulo 8. Vamos a leer los versos 5 hasta el verso 13. Muy bien. Leemos la palabra del Señor. Cuando Jesús entró en Capernaum, vino a él un centurión y le rogó, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, y sufre terribles dolores. Y le dijo: yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy un hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Si digo a este, ve, él va. Si digo al otro, ven, él viene. Y si digo a mi siervo, haz esto, él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Confiamos en que Dios ha escuchado la oración y va a ayudarnos a compartir esta palabra. Diga conmigo: di solamente la palabra. Repita: solamente la palabra. Repítalo de nuevo: solamente la palabra. Este centurión pertenecía al ejército romano que había sido enviado a la Tierra Santa, Palestina, con el fin de que se mantuviera el orden en la comunidad judía, porque era una olla hirviente ese lugar en ese tiempo cuando Cristo anduvo predicando, por la ofensa que implicaba a las costumbres y a la ley judía, las prácticas gentiles y la presencia de los gentiles que estaban sometiendo al pueblo de Dios bajo el imperio romano. Se hacía necesaria la presencia de los militares para mantener el orden, porque a cada rato había una revuelta, había una protesta, hubieron mucha sangre y mucha muerte por causa de la defensa de las costumbres y las tradiciones que los romanos desconocían y según los judíos profanaban. Este centurión, en el concepto judío del pueblo local que estaba siendo sometido y guardado o vigilado por la presencia gentil, era un impostor, un extranjero que no debía estar allí.
era visto como un invasor que causaba molestia, repugnancia. Cada vez que un judío muy entregado a las costumbres veía un militar, sentía una repugnancia, porque eso era tierra santa, y los gentiles, y mucho menos militares bajo el imperio de Roma, no deberían estar pisando esa tierra. Pero Jesús, cuando recibe el acto tremendo de fe, la manifestación de fe de este centurión, que era un jefe de 100 soldados, posiblemente de 100, por eso le llamaban un centurión, un capitán de 100 soldados romanos. Él dice: ni siquiera en Israel, en ninguno en Israel, he visto tanta fe como este hombre. Y claro, lo que este hombre plantea ante Jesús, la forma como él se manifiesta cuando él llama a Jesús Señor. Ustedes ven que comúnmente a Jesús lo llaman maestro, pero él no le dijo maestro, él le dijo Señor, y lo repitió más de una vez. La palabra Señor, Kyrios, implicaba quien tiene la autoridad, quien es el dueño, literalmente el que gobierna, el que tiene el control. Pero esa palabra Señor en los labios de este centurión no tenía simplemente una implicación de que Jesús era el que tenía la autoridad y el poder, sino de que lo hacía con su palabra. O sea, este centurión, aunque él mismo dice: yo soy indigno de que tú entres a mi casa, aunque él era un extranjero, un invasor, repugnante a aquella comunidad judía, Cristo era judío, tenía revelación. Yo no sé cómo, en qué ocasión, ni en qué forma, pero Dios se le había revelado a este centurión. Él había recibido una luz de quién era Jesús, porque no pudo hablar de esa manera como lo hizo si no había recibido una iluminación, una revelación de quién era Cristo como Señor y del poder que había en la palabra de Jesús como Señor. Yo pregunto, ¿tú has recibido la revelación de quién es Jesús? Vamos a ver. De tal manera que cuando Jesucristo le dice: yo iré y lo sanaré, él le dice: no es necesario, porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Y yo conozco lo que significa la palabra de alguien que tiene autoridad, porque yo mismo estoy bajo autoridad. Y hay palabras que yo obedezco. Y él dice: yo tengo gente bajo mi autoridad. Y cuando yo le digo ve, van. Y cuando le digo vayan, vengan, vienen. Y cuando le digo haz, lo hacen. Entonces, si yo, que tengo autoridad en un círculo limitado, mis palabras gobiernan, mis palabras tienen un efecto, mis palabras ejercen un impacto, mis palabras mueven lo que yo quiero mover, ¿cuánto más la tuya? Santo. Jesús se maravilló. Dice: wow, wow, escuche esto. Escuche esto. Una palabra de hombre será operativa y ejercerá influencia solamente en lo que ha sido puesto bajo la autoridad de ese hombre. Pero una palabra de Dios en Cristo y en el nombre de Jesús puede operar en todo el universo. Amén. Amén. Las palabras de los hombres son limitadas, pero la palabra de Dios no tiene límite. Yo mando en mi casa, pero yo no puedo mandar en la tuya, porque mi casa fue puesta bajo mi autoridad y mis palabras operan, funcionan, ejercen una influencia en los que están bajo mi autoridad. Pero Dios manda en todas las casas.
Escúchame, iglesia, no hay un lugar en todo el universo, por más escondido que esté, en donde una palabra de Dios enviada con propósito, creída con fe y proclamada en el poder del Espíritu Santo, no pueda ejercer un impacto de cambio, de restauración y de sanidad. Es importante entender que fuimos nacidos de la palabra para vivir por la palabra, dijo el Señor. Y que el Hijo de Dios, crecido, maduro, entendido, con revelación como este centurión, aunque seamos indignos, si tenemos la revelación de la verdad y de quién es Jesús y qué es el poder que hay contenido en su palabra, jamás confiaremos más en la palabra, los criterios de los hombres, que en una palabra de Dios. Diga conmigo: el que ha recibido y tiene la palabra de Dios jamás debe temblar ni perder el sueño por una palabra de hombre. Di solamente la palabra, porque para la palabra que sale de tu boca, Jesús, yo lo he entendido. No hay límite de tiempo, no hay distancia. Originalmente, cuando este centurión le dijo al Señor: habla solamente la palabra que se utiliza allí para palabra, el término es logos. La idea es: habla el logos y se hará operativo en mi siervo. Esa es la idea. Habla el logos, di la palabra. No le dijo piensa la palabra, dila. Es marcante esa construcción allí. Di la palabra. Diga, tenía que decirla. Repítalo, tenía que decirla. Diga, tenía que proclamarla. Tenía que hablarla. Tenía que decretarla para que el siervo se sanara. Wow. ¿De dónde sacó este centurión, este hombre extranjero, tal revelación? ¿Por qué? Porque la palabra dicha, la palabra escrita, la palabra registrada, cuando se proclama en el poder del Espíritu Santo, se convierte de logo a rema. Y este hombre entendía que si Jesucristo hablaba la palabra, esa palabra iba a adquirir un poder operativo que iba a volar, se iba a transportar en los vientos, iba a llegar a donde estaba ese siervo enfermo y terriblemente atormentado, y esa palabra se iba a hacer operativa y lo iba a levantar. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, dice la palabra. Él estaba lleno de Dios. Y la palabra del Padre en su boca era una palabra poderosa. No era simplemente logos, se hacía rema cuando él la decía. Por eso él le dice: ese logos, hazlo rema. Esa es la idea. Porque cuando tú digas la palabra, esa palabra va a adquirir un poder que va a trascender a todos los límites. Va a ser muy superior a la de aquellos que me gobiernan a mí como jefe y a la mía que gobiernan a los que están debajo de mí. Porque cuando tu palabra es hablada en el espíritu que la inspiró Jesús, yo he entendido, nada puede limitarla, nada puede resistirla, nada puede mantenerse en contra de ella. Ella prevalece, ella vence, ella gana, ella opera, ella sana, ella restaura. Nada puede limitarla. Te pueden dar
una mala noticia, los hombres te pueden dar un diagnóstico, los hombres te puede manifestar a tu vida una circunstancia humana, natural, pero si tú tienes y vives por la palabra, tú te elevas cuando la crees, la oras y la proclamas. Esa palabra luego se hace rema y Dios se encarga de tu circunstancia, Dios se encarga de tu situación y Dios transforma tu situación y la lleva a los niveles que Él se ha propuesto en tu vida. Es mucho más que palabra escrita. Es muchísimo más que una historia. Son espíritu y son vida. Santo. Son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. No hay un rincón del universo donde una palabra de Dios en el poder de su espíritu no ejerza su obra, su operación. Hebreos 1:3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Pueden leerlo también en la pantalla. Dice, hablando del Señor Jesucristo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta, dice la versión mía, de su naturaleza, o la imagen misma de su sustancia, en la Reina Valera 60, quien sustenta, marque esa palabra, ¿cuántas cosas? Algunas cosas. Quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder. ¿Usted ve? Él sustenta todas las cosas. Diga, todas las cosas. Con la palabra de su poder. La palabra sustentar, Él las sostiene, las carga, las mantiene, las controla, las gobierna. Las alimenta, las nutre en el original. Es la misma palabra feroz que se utiliza cuando dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra inspirado, traducida inspirados en 2 de Pedro capítulo 1 verso 21, es la misma palabra que se utiliza aquí para sustentar. Y esa palabra literalmente es cargar, llevar, controlar, guiar. Dice que todas las cosas son guiadas, controladas, alimentadas, llevadas, sostenidas por la palabra de su poder. ¿Por qué? Porque en Hebreos, en el mismo libro a los Hebreos, el capítulo 11, el verso 2 dice que por la fe entendemos haber sido hecho el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces la palabra le dio origen al universo. Oiga esto. Entonces, tomando, correlacionando que la palabra sostiene todas las cosas, Dios el creador dio origen a todas las cosas con la palabra y sostiene todas las cosas con la palabra. ¿Por qué razón? Porque todo el universo y toda la creación solamente puede ser restaurado, sostenido, sanado con la palabra que le dio origen. Y esto es revelado aún en la biología actualmente, en los tiempos modernos, que se ha descubierto el fenómeno médico de las células madres, que sacan tus plaquetas y tus propias células se renuevan y te la inyectan de nuevo. Y han descubierto que es más efectivo hacer eso con tus propias células que con la de otra persona. Entonces, parece que el cuerpo fue hecho para renovarse a sí mismo. Entonces, ¿por qué morimos? Porque el hombre pecó. El pecado fue que trajo la ruina y la muerte.
Polvo eres y al polvo volveré, la degeneración. Pero me imagino que el diseño es para que la vida eterna, de que el cuerpo se estuviera renovando constantemente. Y ya no me voy a seguir por ahí, por ese aspecto biológico. Solo como un ejemplo de que la palabra que dio origen al universo lo sostiene, lo restaura, lo sana, lo mantiene, lo alimenta. Pero tiene que ser dinamizado por el Espíritu Santo que habló esa palabra. Diga, tiene que ser dicha, hablada. Y es ahí donde se convierte en rema. Es tanto así que la palabra aquí en Hebreos 1:3 es rema. Sostiene todas las cosas con la rema de su poder en el idioma griego. No es logos aquí, es rema. ¿Por qué razón? Porque para que el logos pueda ejercer un efecto sobrenatural en lo natural, oiga bien, para que el logos pueda ejercer un efecto sobrenatural en lo natural, tiene que ser procesado de logos a rema. Por eso el centurión, al recibir la revelación, dijo: háblala, habla el logos. Porque ahí la palabra que se utiliza es el logo. Habla el logos, porque en la voz de Jesús el logos de Dios se convertía en rema. Y mi siervo sanará. Un proceso espiritual, sobrenatural. Es tanto así que usted regresa otra vez a Mateo 8. Algo muy especial que me mostró el Señor aquí, en el mismo contexto. En Mateo 8, el verso 16, en ese mismo contexto de di solamente la palabra y mi siervo sanará, dice el 16, al atardecer, dice el 16, cuando llegó la noche, mi Biblia dice al atardecer, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Con qué? Con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. ¿Con qué, hermanos? Con su palabra, con la palabra. Ahí el término es logo. Y sanó a todos los enfermos. De modo, aquí viene, mire, siga leyendo para que usted vea por qué se usa el término logos. De modo que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías, quien dijo, amado, míreme acá, no dice que se cumpliera lo escrito por el profeta, sino lo dicho. Note bien, marque eso. Isaías escribió. Mateo, inspirado por el Espíritu, cuando habla de lo que Jesús hizo con su palabra, no está diciendo, refiriéndose a Isaías como el libro de Isaías. Él no dice como está escrito en el libro de Isaías, no. Para que se cumpliera lo que fue dicho. Por medio. O sea, Isaías fue simplemente un instrumento de una voz. Entonces esa palabra que fue dicha en el año 700 más o menos, antes de Cristo, unos 700 años atrás, la voz de Dios en Isaías dijo: Él mismo tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Eso era lo que había sido dicho. Entonces eso era un logos que estaba ahí, que había sido dicho y estaba escrito. Diga, había sido dicho y estaba escrito. Pero ahora cuando Jesús agarra esa palabra y la hace vida y con ella sana, se convierte de logos a rema, y esos demonios salían chillando por 7 caminos. Esas enfermedades huían de esas personas que estaban enfermas, y esos milagros se daban porque ese logo
en la voz de Jesús fue convertido en rema. Porque fue la palabra en la boca de un hombre lleno del Espíritu Santo. Jesús, 100% hombre, Dios hecho hombre, pero dice la palabra, se movía lleno del Espíritu Santo. Hablaba por el Espíritu. ¿Qué hacía? ¿Quién fue que inspiró a Isaías? Diga, el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en Cristo? Que vuelve esa palabra que estaba dormida. No estaba muerta, estaba dormida. Puede ser que Dios te dio una palabra hace 10 años. Si fue Dios el que habló a través del profeta que te habló, esa palabra no muere. Esa palabra está dormida. Y cuando Dios quiera despertarla, te va a meter en una dimensión de oración por el Espíritu. Te va a meter en una dimensión profética del Espíritu. Y Él va a despertar ese logo y lo va a convertir en rema. Dale un aplauso al que vive. Y va a ser, va a cumplir. Va a cumplir. Va a cumplir el propósito. Nota cómo es que se mueve el mundo de Dios. Ese centurión era un gentil. Yo quedé tan maravillado como Jesús al mirar cómo ese hombre, siendo un extranjero, un militar romano, un invasor en Israel, tenía más revelación que los mismos israelitas, dice Jesús. Él entendió este misterio. Por eso Él no le dice, piensa la palabra. Le dice, di la palabra. Entonces se cumple, diga, se cumplirá lo que fue dicho. Entonces podemos notar que el logos tenía que convertirse en rema. Cuando se habla del logos, se está hablando del pensamiento de Dios, sea escrito o citado en la Biblia. Cuando se refiere al logos, es un pensamiento escrito o un pensamiento simplemente citado. No es lo mismo citar la Biblia, oiga eso, no es lo mismo citar la Biblia que ministrar una palabra de Dios. Usted puede citar el logos y se queda logos, porque no lo está haciendo en el espíritu. Una palabra impartida en la carne, una palabra que emite un sonido en un vacío del espíritu, no surte el efecto. Tiene que estar impregnada por el espíritu que la inspiró. Tiene que ser despertada por el espíritu que la inspiró. Tiene que ser aplicada por el espíritu que la inspiró. Tiene que ser traída y puesta en tu corazón y en tu mente y en tu boca por el espíritu que la inspiró para un momento específico. Eso es rema. Rema es la voz de Dios hablada por el Espíritu Santo en la voz del creyente. Escúcheme. Logos es simplemente un pensamiento de Dios citado, sin unción, sin poder, sin fe. Pero rema es la misma voz de Dios que inspiró esa palabra por su Espíritu Santo en la voz tuya. Cuando tú crees. Ojo, atención. No es lo mismo citar las escrituras que hablarlas en el poder del Espíritu Santo. No es lo mismo repetir una oración, ritualizar una oración, una letanía, que orar en el Espíritu. No es lo mismo comunicar un pensamiento de Dios que ministrar la voz de Dios.
Satanás en el desierto le citó a Jesús la Biblia literal. Se la citó porque escrito está, se la citó. Pero era en la boca del diablo. Ahí no había espíritu. Pero qué diferente fue cuando Jesús se la citó para atrás. Dale un aplauso al que reina. ¡Uf! ¡Santo! El logos no fue el mismo en la boca del diablo que en la boca de Jesús. Y después cuando le dijo, vete Satanás, salió como un rayo. Diga, el rema prevaleció sobre el logos. Satanás tenía logos, pero en Jesús había rema. Era una batalla. El diablo entró al desierto para ganar. El diablo no entró para perder. Pero Jesús estaba preparado. Porque Él no fue al desierto porque se le ocurrió. Él no fue al desierto por una motivación religiosa y ritual. Él no fue al desierto como iban los demás. Él fue, dice, en la llenura del Espíritu Santo. Fue llevado por el Espíritu. Diga conmigo, tiene que haber sido dicha por Dios para que pueda cumplirse. Manténgase en Mateo, que hay una clara afirmación de esto que el Señor nos habla hoy. Mire el capítulo 2. Mateo 2. Verso 17 al 18. Muévase rapidito conmigo, o si no lea, porque voy a caminar. Dice, entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Ahora no Isaías sino Jeremías. ¿Qué se cumplió? Lo escrito, lo dicho. Voz fue oída en Ramá, grande llanto y lamentación. Raquel lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque perecieron. Eso fue lo dicho. Diga, se cumplió lo dicho. Ahora usted avanza y se va al 3:3. Dice, pues este es aquel de quien fue dicho otra vez, por medio del profeta Isaías, voz del que proclama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su senda, en cuanto al ministerio profético de Juan el Bautista. Se cumplió lo dicho otra vez. Mira el 4:14. 4:14. Y esto es una expresión continua en Mateo. Se cumple lo dicho, se cumple lo dicho. No simplemente lo escrito, lo dicho, lo dicho. Porque la palabra no es simplemente escritura, es voz de Dios. Oiga, aunque está escrita negro sobre blanco, la tienes en códice, en un libro, tú cuando te expones a esa palabra, recibes esa palabra, lees esa palabra, te está siendo ministrada esa palabra, tú no tienes que recibirla simplemente como la lectura de un libro más de tantos que ha leído, tú tienes que recibirla como la voz de Dios, porque ahí hay una diferencia. Y si es voz de Dios, no tiene límite. Puede operar en todos los terrenos, en todas las circunstancias, en toda la persona, en todo lugar puede operar. (4:14) para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta Isaías diciendo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que moraba en tinieblas vio una gran luz. A los que moraban en región y sombra de muerte, luz les resplandeció. O sea, que el ministerio de Cristo era un cumplimiento profético, un cumplimiento de lo que fue dicho. Por eso dice el verbo se hizo ¿qué? Diga, si se queda verbo, diga logos, no hay ministerio en la tierra.
El Logos tuvo que convertirse en carne. Diga, y se convirtió en carne, diga, en la tierra y en Jesús para hacerse rema en mí. En nosotros el verbo no se hace carne, se hace rema. Ya se hizo carne en el Hijo. Porque dice que por la rema viviremos. Cuando dice no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda rema en el original, no logos, de toda rema que sale de la boca de Dios. Mi vida depende del rema de Dios, dice allí. Ustedes recuerdan la historia de Jacob cuando se encuentra con el Señor en Betel, antes de Peniel. Y el Señor, en aquel encuentro glorioso, se le abren los cielos y baja una escalera y los ángeles suben y bajan. Y Dios le habla a Jacob. Y entre las cosas que el Señor le habló a Jacob, le dijo, yo estaré contigo y voy a cumplir. Dice, y no te voy a dejar hasta cumplir en ti todo lo que te he dicho. ¿Qué era lo que iba a cumplirle? Entonces, escucha, es importante poner atención a lo que Dios te dice. Muy importante, porque ese es el contenido de lo que Él te va a cumplir. La oración del creyente tiene que estar impregnada de lo que Dios le ha dicho, porque eso es lo que Dios va a cumplir en ti. Dios no te va a cumplir nada que no te ha dicho. Nada de lo que te ha dicho. Ve conmigo a Apocalipsis para que veas algo. Capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Sígueme en la pantalla para que ganemos tiempo. Mira el versículo número 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta ¿qué? Profecía y guardan las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Note que en este versículo hay un contenido poderoso. Primero dice, bienaventurados el que lee y el que oye. Diga, no solamente hay que leer, hay que oír. Bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía. La palabra profecía implica inspirada por el Espíritu, producida por la voz de Dios. Eso significa profecía, soplada por el Espíritu, originada por el Espíritu. Eso significa profecía. Si no fue dada por el Espíritu, no es profecía. Una palabra profética es una palabra que Dios te da. Usa un profeta, usa a alguien, un medio, un instrumento, pero salió de Dios. Entonces, si lo que está escrito no es profecía, ahí fue donde estuvo marcada la diferencia entre lo que llaman los libros apócrifos y los libros canónicos. En los tiempos, lo vamos a ver en la escuela bíblica de intertestamentario, bastantes libros
que no fueron escritos con la pretensión de que fueron inspirados por Dios, pero no fueron por Dios, sino hombres lo escribieron. Entonces llegó un momento que los creyentes tuvieron que decidir a cuáles libros le iban a dar confianza y lo iban a hacer confiables. Y por eso decidieron distinguir entre los falsos que no habían sido inspirados, que no eran proféticos, porque si Dios no habló, nosotros no podemos confiar en eso, porque Dios no nos va a cumplir nada de eso, porque Él no lo dijo. Pero los que Dios habló, sí tienen que ver eso, podemos reclamárselo al Señor, y por ellos podemos dar la vida. Entonces un libro profético es un libro que puede estar en el logos, pero se cumple en rema. Está hecho para que se haga rema. Y dice: bienaventurados los que leen y oyen. Hay muchos que leen y leen y leen y leen y leen y leen y leen, pero no oyen. Los fariseos, los religiosos, Jesucristo les dijo: ustedes escudriñan las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. En otras palabras, ustedes las escudriñan, las estudian, tremendo. Pero sin embargo, no me ven a mí en ella, y es de mí que dan testimonio, no me encuentran ahí. Y en el mismo contexto le dice: ustedes nunca han oído la voz de Dios. ¿Cómo es posible que escudriñaban, se pasaban la vida escudriñando y nunca habían oído la voz de Dios? Logos. Se quedaron en el logos. Por eso las iglesias eran sinagogas frías, muertas. Lo que había era muerte, religión, legalismo en las sinagogas. No había vida porque estaban llenas de logo. Abrían el rollo y lo explicaban bonito. Cátedras le llama Jesús. Pero no había vida porque no había rema. Cuando usted sigue avanzando en el verso 10 de Apocalipsis 1, mire: yo estaba, ¿en quién estaba Juan? En el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y cuando dice: di vuelta para ver qué, la voz que hablaba conmigo, y habiéndome vuelto vi 7 candeleros de oro. La voz que hablaba conmigo. Pero él le dice: escribe, y le manda las cartas. Entonces la primera iglesia en el capítulo 2 de una vez dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Pero mire cómo le dice en el versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu que escribe dice a las iglesias. Usted se escribe, pon el logos, pero cuando vaya a ser aplicado ese logo, hay que oír otra vez la voz que lo inspiró, porque no es lo que el Espíritu escribe, sino lo que el Espíritu dice. O sea, se originó en el Espíritu, porque Juan estaba en el Espíritu. ¿Para qué? Para que sea ministrada en el Espíritu, para que sea oída en el Espíritu, para que fuese, creída en el Espíritu, para que fuese orada, alabada, proclamada, conversada, declarada en el Espíritu. ¿Usted entiende por qué el Señor ahí con nuestro pastor hay que vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu, porque sin el Espíritu no hay rema. Todo se queda en logos. Importantísimo ver esto, hermano. Y así a las 7 iglesias siempre dice: escribe, pero cuando le dice a la iglesia dice: oye, ¿por qué? Vaya a Efesios, rapidito. Efesios 5. Si no, míralo en la pantalla. Efesios 5. Mantenga su atención. Verso 26. Mire lo que dice el verso 26. Dice: a fin
cuando habla de Jesucristo y la iglesia, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Con qué? Con la palabra. Con la rema en el idioma griego ahí. No es logos. Jesucristo no purifica a la iglesia con el logos. La purifica y la desarruga con la rema. Si usted pudiera verlo en el original, es rema. Porque para que la palabra santifique a la iglesia, para que la palabra purifique a la iglesia, para que la palabra rejuvenezca a la iglesia, sostenga a la iglesia y haga a la iglesia ser el pueblo de Dios en la tierra, en la vida del reino, la iglesia necesita la rema, no el logos. Tiene que convertir, el logo tiene que convertirse en rema en la iglesia. Por eso es que a las 7 iglesias se le llama a moverse en la rema. Hay escritura, pero oigan lo que el Espíritu dice. ¡Ay, santo! Escuche. Cuando la palabra inspirada y escrita es creída, vivida y hablada en el poder del Espíritu que la inspiró, esa palabra ejercerá un efecto restaurador, preservador, sanador en cualquier lugar del universo, en cualquier situación del universo, en cualquier persona del universo. No hay un límite para esa palabra. Cuando se cree por el Espíritu y se proclama por el Espíritu, es a eso lo que se le llama rema. Es el mismo logos, pero aplicado en el poder del Espíritu a una situación específica de la vida, de nuestra situación, de nuestra circunstancia. Por ejemplo, usted ve cuando los apóstoles son amenazados y algunos golpeados para que se callaran y no siguieran proclamando en ese nombre de Jesús. Amados, quienes los estaban amenazando fueron los que gritaron crucifícale. Era el Sanedrín, era la autoridad que podía entregarlo a Roma para que Roma lo sentenciara a muerte. Llevárselo a Herodes como el rey y Herodes a Roma y sentenciarlo. Como lo hicieron con Jesús, como lo hicieron con Esteban, como lo habían hecho con otros. Amados, era muy seria la situación. Pero ¿qué hacían estos cristianos? Ellos llegaban, se reunían y ellos comenzaban, después que daban el testimonio, y comenzaban a orar por el Espíritu y oraban. Dice en el capítulo 4 que comenzaron a orar unánimes. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, y que dijiste por medio de tu profeta David: ¿por qué se amontinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas contra tu Dios? Y mire, ¿qué oraron? La palabra. Agarraron ese logo y le metieron unción del Espíritu. ¿Y sabe qué pasó? Después que terminaron de orar, la tierra tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y siguieron proclamando mejor que nunca el mensaje del Evangelio de Cristo. Señor, ellos están diciendo, pero tú dijiste. ¿Qué vale más lo que ellos están diciendo o lo que tú dijiste? ¿Y qué hizo el Espíritu? Agarró esa palabra y la activó en su boca. Y comenzaron a orar con la palabra, declarar la palabra. Y oye bien, no necesariamente el versículo tiene que salirte literal como está escrito. Porque muchas veces oraron un versículo. Cuando tú vas y lo miras en el Antiguo Testamento, ellos no lo citaron literal. Solamente el Espíritu agarró la idea, el pensamiento de Dios, se lo puso en su oración, y eso trajo un cambio terrible. Eso le impartió una fuerza y un poder y un denuedo terrible. Eso le dio a ellos una unción indetenible. Porque el tema de un pueblo que tiene la palabra de Dios
El tema de un pueblo profético, un pueblo inspirado en Dios, un pueblo del Espíritu, un pueblo que fue diseñado y nació en el Espíritu y está siendo pastoreado, alimentado y guiado por la palabra del Espíritu. Su tema no tiene que ser lo que están diciendo sus enemigos. Su tema no tiene que ser lo que dicen los diagnósticos. Su tema no tiene que ser lo que el mundo diga. Su tema no tiene que ser el infortunio ni las circunstancias adversas. El tema de ese pueblo tiene que ser lo que Dios dijo. Tiene que ser el tema en su oración. Tiene que ser el tema en su alabanza. Tiene que ser el tema en sus conversaciones. Tiene que ser el tema en la predicación. Tiene que ser el tema en todo lo que el pueblo hace. Y verá cómo el cielo baja a la tierra. La palabra dormida es despertada y la vida de Dios se hace vida en la tierra. La vida del reino se hace fecunda. Pero el diablo sabe que si el tema de la iglesia es lo que Dios dijo, él tiene que agarrar su maleta y declararse pensionado y desaparecer del mapa. Por eso es que trata de que tu tema sea logos solamente, logos, y que el tema tuyo sean tus situaciones, tus circunstancias, lo que dice el enemigo, los diagnósticos, las noticias negativas, tu condición natural. Ese no debe ser tu tema. En tu oración el tema tiene que ser lo que Dios dijo. Míralo en la iglesia. La iglesia no oraba sobredimensionando lo que decían sus enemigos ni de lo que estaban haciendo el diablo. Ellos sobredimensionaban lo que Jehová dijo. Aleluya. Eso es rema. Y lo vemos en la palabra, que siempre cuando el Señor despierta en una oración, en una alabanza a la palabra, y profetizo por el Espíritu, ustedes, ministerio del altar, que van a venir momentos que por causa de las predicaciones ustedes van a estar sentados. Juancito va a agarrar su lapio, va a agarrar el laptop y van a nacer alabanza de la palabra que está siendo predicada, y se le va a alabar a Dios con la palabra. Y muchos de ustedes van a componer la palabra para cantar la palabra y declarar la palabra. Declaro que será así en este año 19. En el nombre de Jesús. Solamente di la palabra. Porque el logos es la palabra dormida. El rema es el despertar de esa palabra. Voy a terminar con Jeremías 29, 10 al 14. Me voy a detener y voy a terminarte para que veas algo. Que lo que Dios te está diciendo, iglesia, puede despertar en ti una dimensión totalmente nueva en tu vida espiritual. Hoy tú puedes trascender a un nivel con Dios que tú no te puedes imaginar si tú entiendes y recibes esto y lo practicas. Jeremías 29, 10 al 14. Dice así: dice, porque así ha dicho el Señor. Dos puntos. Así ha dicho el Señor. Cuando según ¿qué? Según mi dicho. Así dice tu Biblia. ¿Cómo dice tu Biblia? Allí dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Qué iba a despertar él? Vaya agarrando. Diga: la palabra de Dios no muere, duerme. Porque como Él es inmortal y es eterno, así es su palabra. Como Él es todopoderoso y no hay nadie más poderoso que Él, así es su palabra.
Como Él es confiable y veraz, así es su palabra. Como Él trasciende los tiempos y las edades y no se envejece, así es su palabra. Dice la versión mía, porque así ha dicho el Señor, cuando según mi dicho se cumplan 70 años para Babilonia, los visitaré con mi favor y les cumpliré mi buena promesa de hacerlos regresar a este lugar. Porque dice, ¿por qué? Oiga, ¿por qué? Porque yo sé los planes o los pensamientos, dice alguna versión. Dice allí. En mi Biblia es planes. La palabra kahashevet en el hebreo, que significa un diseño, una obra ingeniosa, viene de yashab, que significa una estrategia en la mente. Yo sé lo que tengo aquí en mi cabeza. Un pensamiento para ustedes. Diga, estaba en su mente. Diga, pero no era suficiente que estuviera en la mente de Dios. Tenía que hacerse realidad. ¿Y cómo lo voy a hacer realidad? Dice, yo voy a despertar la palabra que les di. Diga, para Jehová cumplir en mí un pensamiento, tiene que decírmelo. Y yo creerlo y decirlo también como Él. Tiene que convertirse en mi tema. Diga, el pensamiento de Dios para mi vida. Diga, la idea de Dios para mi vida. El plan de Dios para mi vida tiene que convertirse en mi tema. Esa es la idea. Pase lo que pase, no importa lo que suceda, ese tiene que seguir siendo mi tema. Y mire cómo lo va a convertir en su tema. Dice, los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles el porvenir y la esperanza que ustedes desean. Entonces me invocarán. ¿Qué harán? Me invocarán. Vendrán y orarán a mí. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Yo voy a poner esa palabra que yo le di, la voy a poner en sus oraciones. La voy a volver a hacer su tema y voy a despertar esa palabra. Voy a despertar un mover de oración con esa palabra para despertarla. Porque cuando Dios quiere despertar una palabra que Él ha dado, cuando Dios quiere despertar su palabra para dar cumplimiento a una obra en nuestra vida, Él comienza a despertar en ti ese tema en tu oración. Él despierta, Él te da un mover de oración. Él aviva la oración en ti y tu oración va a ser ese tema. Tu oración se va a convertir en eso que Jehová ha dicho. ¿Acaso eso no fue lo que hizo Daniel en Babilonia cuando llegó el cumplimiento de los 70 años? El Señor agarró a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego y a los creyentes y comenzaron a orar y se metió en 21 días de ayuno. Y el tema de Daniel eran los 70 años, era el cumplimiento. Dios despertó eso porque Él lo prometió. ¿Y qué pasó? Para afuera. Para afuera, se le acabó la fiesta a Babilonia. Vinieron los persas y conquistaron a Babilonia tal como Dios lo había dicho, sin ni siquiera, no pudieron ni siquiera reaccionar los babilonios, los agarraron desprevenidos. Pero Dios los convirtió en el tema. Pregúntele a tu hermano, ¿cuál es tu tema en tu situación presente? ¿Es lo que Dios está diciendo? ¿Es lo que Dios ha dicho? Entonces orarán, dice, vendrán y orarán a mí y yo los escucharé. Me buscarán y me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor, y los restauraré de su cautividad. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he expulsado, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde hice que lo llevaran cautivo. Dale un aplauso al que reina. Santo.
Santo, santo. Mira a tu hermano y dile, di solamente la palabra. Dile, ora solamente la palabra. Dile, canta solamente la palabra. Dile, alaba solamente la palabra. Dale un aplauso al que reina. Aleluya. Santo. Vamos a continuar después, que falta lo bueno de esto. Después. Cambia tu tema. El centurión no puede tener más fe que tú. ¿Sabe qué es lo que ha tenido tan detenida y estéril a la iglesia y tan poco impactante? Y ha detenido el cumplimiento, los temas de la iglesia. Los temas de los cristianos. Si usted escucha los temas que hablan los cristianos, en la mayoría no es palabra del Espíritu, no hay profecía, no es profético. No es lo que Dios está diciendo. Son sus problemas, las situaciones, las circunstancias, lo que el mundo está diciendo, lo que el otro está pensando, lo que dice para allá, que para acá. Hermano, cambia el tema. Alínealo con el pensamiento de Dios. Permite que el logo se convierta en rema. Porque tiene que convertirse en rema para que te dé vida y cumpla lo de Dios en ti. En tu vida específica. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Queremos, ay Señor, queremos aprenderla, Padre. Queremos entrar contigo a esa dimensión de creer como el centurión y proclamar el señorío de Cristo y la palabra de Cristo, tu palabra en Él. Porque el verbo se hizo carne para hacerse rema en nosotros, Señor. Y de verdad que muchas veces somos abrumados por ideas, pensamientos y palabras que no vienen de ti. Y eso impide que explote en nosotros el contenido glorioso del cielo en la tierra. Pero hoy queremos aferrarnos a esta palabra y queremos que tú nos ayudes a que se vaya más allá de un aplauso, un amén, sino que llegue a ser nuestra oración, que llegue a ser nuestra alabanza, que llegue a ser en nuestras conversaciones, en todo lo que somos. Que tu palabra sea la que predomine, la que se apodere del escenario. Oh iglesia, di conmigo, pon tu palabra en mi boca, Señor. Dilo, pon tu palabra en mi boca, Señor. Repítelo, dilo, pon tu palabra en mi boca, Señor. Pon tu palabra en mi boca y saca de mi boca toda conversación y toda proclamación y toda oración que no está alineada con tu palabra. Enséñame a orar en el Espíritu, Señor. Te lo ruego. Te lo imploro, Padre. Te lo suplicamos, Señor. Es tiempo de creerte. Tú nos abriste el año con una palabra poderosa. Que nuestro tema sea tu palabra, Padre. No nada otro, Señor. Y tú te encargarás de todo lo demás. Porque tú tienes un plan de bienestar y no de mal. En tu palabra está, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, dale gracias al Señor. Gracias, gracias. Venga el ministerio de alabanza. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web
www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.